no están, sugiéranle que obligatoriamente deberían estar acá porque ahorita en la tutoría vamos a integrar los tres modelos que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Sí, como de fagocitosis, complemento y TLRs. Y ese es el video que deben hacer para después de Semana Santa, ¿sí? La integración de los tres modelos con su microorganismo, ¿ya? Entonces, vuelvo y soy reiterativo e incisivo con eso. En la estructura de su modelo, presenta su microorganismo en 20 segundos. ¿Sí? No se tiene que extender. Es gram positivo, gram negativo. Si es una bacteria, una levadura, si es bacteria, gram positivo, gram negativo. Sus principales factores de virulencia son A, B, C, D, no sé qué, nada, punto. Arrancan con planteando cómo se desarrolla el mecanismo normalmente. ¿Sí? O sea, primero explican en su modelo con todo lo que debe llevar cómo es el mecanismo normal, ¿sí? Cómo debe funcionar normalmente. Y después, ahí sí plantean si su microorganismo tiene factores de virulencia o no para evadir alguno de los mecanismos. Entonces dicen, sin embargo, ¿sí? Pepito Pérez tiene tal factor de virulencia que afecta en tal paso tal mecanismo. ¿Sí? Y cómo lo afecta y por qué. Me estoy haciendo entender, vuelvo y digo, soy reiterativo porque eso ya se los había dicho, pero de nuevo, como en los últimos videos, en la mayoría no vimos eso, vuelvo a decírselos. ¿Estamos claros, muchachos? Y después empiezan a explicar sobre ese modelo, explican si su microorganismo tiene o no factores de virulencia que afecten esa, esa, esa qué, esa, ese mecanismo en específico. ¿Estamos, muchachos? Listo, entonces, arrancamos. Otra cosa que hay que saber y ser claros es que esto no tiene, cuando ya empezamos a hacer la integración de mecanismos, esto no tiene un orden específico. ¿Sí? O sea, esto, como yo lo voy a hacer aquí en pantalla, es como yo voy a empezarlo porque yo lo quiero hacer así, pero eso no tiene un orden específico. ¿Sí? ¿Cuál es el requisito que sí debe tener esto? Debe tener lógica. ¿Sí? Y dentro de la lógica, ¿sí? Ustedes deben tener claro por qué se activa el mecanismo y una vez ese mecanismo se ejecuta, ¿a qué otro mecanismo nos lleva? Ojo a eso. Pero el orden puede ser cualquiera. En la vida real, ¿sí? En la vida real, la respuesta inmune no es como, sí, primero voy a activar complemento. Y si no se activa complemento de primero, entonces no puedo activar nada más. No, eso no pasa porque si no estamos muertos. ¿Listo? Espérame que me duele la garganta y hoy no paro en todo el día. Entonces arranquemos. Listo. En mi modelo de Andrés Cardona va a pasar lo siguiente. Entonces yo voy a arrancar y voy a arrancar con una bacteria gram negativa. Ah, marica, pero esa es mi pantalla, ¿no es cierto? No, señor, no estás presentando. No, hombre, pero ¿por qué no me dicen? Yo acá engomado y ustedes no dicen nada. ¿Me avisan? Ya. ¿Listo? Entonces, primera parte, todo lo que normalmente o como normalmente debería suceder. ¿Listo? Entonces arrancamos. Ese habichucho mío es una bacteria gram negativa. Porque yo quiero que sea una bacteria gram negativa. Listo, entonces. Hay que tener algo en cuenta, muchachos. Hay mecanismos que son activados por los anticuerpos, ¿sí o no? Pero entonces, algo que ustedes deben saber y deben aplicar dentro de la lógica biológica, ¿sí?
y la lógica biológica es que los anticuerpos se producen después de haberse generado y completado una respuesta primaria. ¿Cómo así? En los escenarios de primoinfección, y cuando hablamos de primoinfección hablamos de las infecciones por primera vez, en los escenarios de primoinfección, técnicamente, teóricamente, no tenemos anticuerpos contra el microorganismo infeccioso o el virus infeccioso, ¿sí? Entonces, cuando nuestro sistema inmune ve por primera vez a ese microorganismo o virus, técnicamente no tenemos anticuerpos contra ese virus o contra ese microorganismo. ¿Cuándo los tenemos? Después que hemos desarrollado y entablado toda la respuesta inmunológica primaria que vamos a ver. Eso se demora más o menos, o sea, los primeros anticuerpos se demoran más o menos 3 días después de la infección y los anticuerpos que ya nos vienen a funcionar, pues mejor contra una infección definitiva por allá más o menos a los 7, 8 días después de la infección. ¿Sí? Uno, todos los escenarios que nosotros vamos a manejar son escenarios de primoinfección. ¿Eso qué quiere decir? Que si estamos en un escenario de primoinfección, no pueden aparecer anticuerpos hasta que no se haya completado toda una respuesta inmunológica que nos haya llevado a la producción de anticuerpos. ¿Soy claro con eso o no? ¿Me escucho? Sí, señor. Listo. Entonces arrancamos. Con mi abichuchín, gran negativo, ¿cierto? Ah, yo voy a arrancar, como este abichuchín tiene lipopolisacárido, como esta bacteria gran negativa tiene lipopolisacárido, entonces lo primero que voy a activar o que se va a activar va a ser el sistema de complemento por la vía alterna. ¿Por qué no por la vía clásica? Porque estamos en un escenario de prima infección. Si estamos en un escenario de prima infección, no tendríamos anticuerpos contra esta bacteria. Y si no tenemos anticuerpos contra esta bacteria, no podemos activarlo. O sea, no se pueden formar complejos inmunes y si no se pueden formar complejos inmunes, pues no se puede activar el mecanismo. Entonces arrancamos. Entonces yo voy a arrancar con, vamos a ponerlo con esto. Voy a arrancar con vía alterna del sistema de complemento. Vía alterna del complemento. ¿Qué pasa? No escribe, no hace nada. Entonces arrancamos, vía alterna. Listo, entonces arrancamos diciendo, sí, a partir del clivaje basal, de C3 encontramos con una disponibilidad de C3b que va a reconocer el lipopolisacárido. Se va a reconocer el lipopolisacárido en esas bacterias gram negativas, luego posteriormente va a venir el factor B, ese factor B va a ser clivado por el factor D de dedo, ¿cierto? Entonces eh, llegamos, es clivado, entonces me queda BB, ¿sí? Ojo a esto, que fue lo que hicimos en la clase de complemento, sale de ahí BA, ¿sí? Sale BA,
luego llega el properdin estabiliza la unión entre C3b y BB, ¿sí? Entonces C3b y BB se vuelve la convertasa de C3, ahora va a llegar un C3 completo, ¿cierto? Entonces viene un C3 completo, es clivado por la convertasa de C3, por la convertasa de C3, o sea, por C3b, BB, acá es BB, entonces queda C3b, ¿qué sale de ahí? De ahí sale C3A. Ojo a eso, acuérdense porque aquí es donde tenemos conexiones. Sale C3A. C3B, BB, C3B se vuelve en la convertasa ¿de quién? De C5. Entonces va a llegar una molécula de C5 es clivado por su convertasa, queda C5B, ¿cierto? ¿Qué sale de ahí? Ojo a esto, sale C5, sale C5A, ¿cierto? A partir del C5B, ¿qué sucede? ¿Qué se forma? El complejo de ataque a la membrana. ¿Cómo está compuesto? Por una molécula de C6, una molécula de C7, una molécula de C8 y finalmente por 12 moléculas, por 12 moléculas de qué? De C9, C9 por 12, eso va a pasar en cada punto en donde un C3B haya reconocido una, un lipopolisacárido, ¿cierto? Entonces, en cada punto que el C3B haya reconocido el lipopolisacárido y se haya activado la vía alterna se van a formar poros, ¿cierto? Y una vez el microorganismo tiene poros por toda su superficie, lo siguiente que va a suceder es que van a salir sales del microorganismo, sales que no deberían salir, a entrar sales, se va a generar un imbalance electrolítico, ¿cierto? Un imbalance electrolítico y ese imbalance electrolítico va a promover la entrada masiva de agua, ¿sí? Y con la entrada masiva de agua o esa entrada masiva de agua, ¿a qué lleva, muchachos? Lisis celular. Muy bien, entonces esa entrada o ese ingreso masivo de agua va a llevar a la lisis del microorganismo, va a llevar a, pongámoslo con rojo, va a llevar a la lisis del microorganismo, ¿cierto? Lisis a la lisis, ¿cierto? Con la lisis, ¿eso a qué nos lleva? Lo vimos ayer en clase. ¿A qué nos lleva la lisis? La formación de PAMS. La formación no, porque no. Muy bien. Entonces, con la lisis del microorganismo, eso nos lleva a la liberación de PAMS. Perfecto. ¿Qué hacemos con esos PAMS libres ahora? ¿Qué mecanismo se activa? ¿Qué mecanismo podemos activar si tenemos PAMS libres? Ayer en clase lo vimos. TLRs. Muy bien, entonces, ahora, ¿sí? Entonces, ahora con esos PAMS libres se pueden activar los TLRs, ¿sí? ¿En quién? En cualquier célula circundante al evento infeccioso que estamos viendo. Pueden ser células de la respuesta inmune como células que no son parte de la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque los TLRs se expresan en todas las células nucleadas del cuerpo. ¿Sí o no? Entonces, arrancamos. Tenemos una célula, llámese como se llame, ¿sí? Que en mi caso, yo quiero una célula, una célula epitelial, en mi caso. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las infecciones, la mayoría no, o bueno, sí, la mayoría de las infecciones entonces tienen que pasar barrera epitelial y pues esas células epiteliales están ahí en primera línea, no hacen parte de la respuesta inmune, pero son civiles muy importantes avisando y activándose a través de TLRs para avisarle al sistema inmune que estamos en peligro. Entonces, ¿qué onda? Ahí están viendo la célula que estoy haciendo.
Muchachos, tiempo apremia. Sí, señor. Listo. Entonces, una vez son liberados los PAMs, ¿sí? Con esos PAMs libres, PAMs libres nos van a llevar a la activación de TLRs en cualquier tipo de célula que esté circundante. En mi caso, entonces, se van a activar TLRs en las células epiteliales, ¿cierto? Entonces, mi bacteria gram negativa, para mi ejemplo, va a ser una bacteria gram negativa con que tiene un lipopolisacárido con lípido asemicónico. En ese caso, ¿cuál es el TLR que se activaría? TLR2. Perfecto. Entonces, TLR2. Entonces, en este caso, como la bacteria tiene un lipopolisacárido con lípido A semicónico, entonces se va a activar el TLR2. ¿Qué va a suceder? Ese TLR2 va a reconocer directamente, ¿ya? Va a reconocer directamente, el lipopolisacárido, ¿sí? Que es esto verde que estoy haciendo acá. LPS semicónico. ¿Mm? A diferencia del TLR4 que vimos el modelo ayer, ¿cierto? ¿Qué tiene que pasar? El EBP captura el lipopolisacárido, se lo lleva a CD14, CD14 se lo pasa a TLR4. ¿Mm? Aquí tenemos un reconocimiento directo de ese lipopolisacárido por el TLR. Con eso tenemos la fase de reconocimiento. Ahora, una vez culmina esa fase de reconocimiento, lo que va a suceder es que una vez el TLR reconoce, manda una señal a esas colas intracitoplasmáticas para desatar una señalización o para empezar a activar una cascada de señalización intracelular que corresponde a la fase de activación. ¿Sí? ¿Cómo está compuesta? Nosotros ya lo vimos. Entonces, primero, llega el adaptador MID88, ¿cierto? Llega el adaptador MID88. Ese adaptador, a su vez, va a promover la reclusión de ¿quién? Muchachos, De Irak 1. no. Ah, mentira, sí. Entonces va a venir Irak, ¿cierto? Irak va a ser fosforilado. Luego va a llegar el siguiente, que es ¿quién? TRAP6. Luego viene TRAP6, ¿cierto? Es fosforilado por Irak 1. Eso es una cascada de señalización. Recuerden, eso está siendo mediado por procesos de fosforilación, ¿cierto? Y estas moléculas que son quinasas. Luego viene TAC1. Todo eso que termina en K son quinasas. Luego viene TAC, es fosforilado por TRAP6, ¿sí? Y ahora que tenemos, acuérdense que necesitamos lograr. Entonces tenemos por acá nuestro factor de transcripción clave que es NF-κB, que está siendo capturado por ¿quién, sus mercedes? Por IK8. Muy bien, que está siendo capturado por IKB, ¿sí? Por IKB, ahí está siendo capturado. Entonces, ¿qué tenemos? MID88, Irak, TRAP-TAC. Luego ese TAC va a fosforilar a otra quinasa que se llama la IKKB, ¿cierto? Entonces viene fosforila, esa IKKB va a fosforilar ¿a quién? Va a fosforilar al inhibidor de kappa B. Una vez sucede eso, entonces el inhibidor de kappa B va a liberar a kappa B. ¿Y qué pasa cuando el inhibidor de kappa B libera al NF-kappa B? Entra al núcleo para activar la transcripción de genes. Muy bien, entonces cuando sucede eso, NF-kappa B se va a traslocar al núcleo. ¿Para qué? Para activar. Aquí previamente, pues nosotros ya sabemos que tenemos nuestro DNA,
que está acá, ¿cierto? ADN. Y una vez sucede esto, entra NF-κB y activa la transcripción de genes. Se va a activar la transcripción de genes y por ende esas células que se activan por TLRs, ¿qué van a producir? Les pregunto. 4 tipos de proteínas. 4 tipos de grupos de proteínas, ¿cierto? Entonces, va a producir citocinas proinflamatorias, citocinas proinflamatorias, dentro de las que tenemos interleucina 1 beta, me está viendo la cabeza, interleucina 1 beta, interleucina 6, ¿cierto? Interleucina 12, TNF alfa, interferón gamma, que son interferones tipo 2, ¿sí? Además de eso, ¿qué más va a producir? Les pregunto. Quimiosinas. Muy bien, entonces, producir quimiosinas. ¿Sí? A partir de eso, va a producir quimiosinas. ¿Cuáles quimiosinas? IL-8, MIP1 alfa, MCP1 alfa, RANTES, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué más va a producir? HL, va a aumentar la expresión de HLA1 y HLA2, que todavía no sabemos para qué es, pero téngalo ahí, que luego se lo engrano en todo eso. Y finalmente, ¿qué va a producir? Moléculas de adhesión, que son importantes para la migración celular, o sea, para la quimiotaxis y para la presentación antigénica, que todavía no lo hemos visto. Listo. Entonces, una vez se activan esos TLRs, eso no pasa solo en una célula, pasan muchos. ¿Qué tenemos acá? ¿Sí? En mi modelo, yo voy a utilizar una célula dendrítica como célula fagocítica. ¿Eso qué quiere decir? Que yo por acá tuve que haber producido quemerina, ¿no? Gracias a la activación de los TLRs. Entonces digo, listo. Entonces, gracias a esas quimiosinas que se produjeron a partir de la activación de los TLRs, que en mi caso va a ser quemerina, esa quemerina me va a inducir la quimiotaxis de la célula favorita de Andrés Cardona, que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama mi célula favorita? Célula dendrítica. Muy bien, que se llama célula dendrítica. ¿Sí? Entonces, esa quemerina va a inducir la quimiotaxis de la célula de las células dendríticas. Ojo a esto, muchachos, que va a pasar acá. Además de eso, ¿sí? Además, ¿qué tenemos? Además de esas quimiosinas que llaman células fagocíticas de forma específica, también tenemos la C3A y la C5A, me va a promover la quimiotaxis, tanto de células dendríticas como de otras células de la respuesta inmunológica. ¿Como quién? Como polimorfos nucleares neutrófilos, como macrófagos, etcétera, etcétera. ¿Sí están viendo o no? Aquí tenemos, por el sistema de complementos, se liberaron lisis, hubo lisis, se liberó PAMS para activar TLRs, se liberaron quimiosinas para inducir quimiotaxis y además de eso, a partir del sistema de complemento, ¿sí? se liberaron quimioatractantes C3A, C5A. Esos quimioatractantes no solo me van a inducir quimiotaxis, ¿qué más hacen esos quimioatractantes, muchachos? ¿Inducir qué? C3A y C5A también actúan como ¿qué? ¿Como inductores de qué? ¿Son quimioatractantes? No, C3A y C5A no son opsoninas. Respuesta inflamatoria. Respuesta inflamatoria, muy bien, hermano. Entonces, C3A y C5A, sí, también son, acuérdense, anafilotoxinas. Y esas anafilotoxinas van a promover inflamación. ¿Sí? Potenciado. Y también, ¿quién más? Pues estas citocinas proinflamatorias también van a promover inflamación. Acuérdense que la inflamación es clave para delimitar, promover quimiotaxis y posteriormente reparación del tejido.
pero por acá promovemos inflamación, por acá promovemos inflamación, ¿cierto? Entonces, una vez es promovido los procesos de quimiotaxis, tanto por las quimiosinas que se producen gracias a la activación, que producen las células que se activan por los TLRs, más las quimiosinas que se producen por la activación del complemento, ¿sí? Ahí ya estamos, ahí ya empezamos con un mecanismo que se llama fagocitosis. Vuelvo y digo, esto no tiene un orden específico. Este es mi orden, punto. O sea, esta es una de las formas lógicas que se puede dar. Se puede arrancar por TLRs sin necesidad del complemento. ¿Cómo? La bacteria empezó haciendo fisión binaria. Como hizo fisión, en la fisión binaria se liberan PAMs. Esos PAMs van a ser reconocidos por los TLRs. Todo lo que usted ya sabe que sucede con la activación de los TLRs. Se producen quimiosinas, citocinas proinflamatorias, y etcétera. Las quimiosinas nos va a llevar a quimiotaxis y fagocitosis. Simultáneamente se va a activar el complemento de esta forma y el complemento va a potenciar la fagocitosis por las quimiosinas y la fagocitosis, y el complemento va a potenciar los TLRs por la lisis y liberación de PAMs. Esa es otra forma de conectar estos modelos. ¿Listo? Entonces, fagocitosis, ya se hizo quimiotaxis. ¿Qué más sigue? Segundo paso de la fagocitosis. Muy bien. Estos tableros así me encantan porque son muy dinámicos. Entonces, TINS, segundo paso, ¿qué se va a hacer? Opsonización. Entonces, ya hicimos por allá quimiotaxis y luego TIN2, entonces, opsonización, ¿sí? Entonces, decimos, en este caso, ¿sí? En mi ejemplo, yo, por ejemplo, voy a opsonizar. Acuérdense que ustedes deben ser detallados con las moléculas. La opsonización se va a hacer por la proteína C reactiva. En mi ejemplo, ustedes pueden opsonizar con las opsoninas del complemento, que pueden ser C3b, C4b, C2a, ¿sí? O con las proteínas de fase aguda, que proteína C reactiva, amiloide acérico. ¿Ya? Entonces, todo esto. Dime, mujer. En ese caso, no se podrían usar anticuerpos, ¿verdad? Según lo que nos comentaste al inicio. Correcto. Aquí no habrían anticuerpos todavía porque acá estamos en primoinfecciones y nosotros vamos a armar todos estos escenarios sobre primoinfecciones. ¿Listo? Entonces, como opsoninas, aquí todavía no podemos usar anticuerpos, porque si es una primoinfección, pues no tendríamos anticuerpos. ¿Está claro, muchachos? Listo, entonces, continúa. Opsonización, ¿cierto? Entonces, se opsonizó en este caso con la proteína C reactiva. Tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Rápido. Englobamiento en cremallera. Entonces, tercer paso, englobamiento, ¿cierto? Entonces, esa bacteria pues ya está opsonizada. Y acá lo que va a pasar en el englobamiento, encierre de cremallera, es que nuestra hermosa célula va a coger y se va a unir, ¿sí? Entonces, y acá usted debe definir, ¿sí? Entonces, esta célula fagocítica, que en este caso es una célula dendrítica, va a englobar a la bacteria opsonizada gracias a que tiene unos receptores para esas opsoninas, que en este caso, ¿cuáles serían? Si eso es proteína C reactiva, acuérdese que los receptores serían CR1. ¿Listo? CR1. Esto debe ser consecuente, ¿sí? Todo esto es proteína C reactiva, entonces, gracias a que la célula fagocítica tiene receptores para esas opsoninas, que son el CR1, entonces va a reconocer a través de esos receptores cada una de esas opsoninas hasta que lo engloba, ¿sí? Permitiendo el englobamiento en cierre de cremallera. Finalmente, cuando se completa el englobamiento, eso nos lleva al siguiente paso, que es la formación del fagosoma. Entonces tenemos, cuando se completa el englobamiento,
se internaliza en un cuerpo endosomal que se llama fagosoma, se internaliza el microorganismo. Sin embargo, pues ese microorganismo se encuentra vivo. ¿Sí? ¿Quién va a hablar? ¿Alguien alzó la mano? No estoy mirando la pantalla. Nadie, bueno. Entonces, se forma el fagosoma, pero en el fagosoma todavía en el fagosoma, ¿sí? Sigue vivo ese microorganismo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso, muchachos? ¿Formación de qué? Fagolisosoma. Entonces, vamos, eso nos va a dar cabida a la formación del fagolisosoma, ¿cierto? Entonces, usted dice, entonces, en este punto lo que va a suceder es que se va a fusionar, ¿cierto? Anteriormente teníamos los lisosomas, se van a fusionar las membranas de los lisosomas con las membranas del fagosoma, formando una estructura que se llama el fagolisosoma, ¿sí? Una vez se forma el fagolisosoma, ¿sí? Lo que va a suceder es que todos esos lisosomas van a degranular su contenido sobre el microorganismo, llevándonos a qué paso. Entonces, luego vamos a la digestión enzimática, ¿cierto? Entonces, en la digestión enzimática, ese microorganismo o las enzimas que fueron vertidas sobre ese fagolisosoma, ¿sí? Van a digerir las diferentes estructuras del microorganismo, ¿sí? Estructuras lipídicas, proteicas, ¿sí? Estructuras de carbohidratos y demás. Y finalmente, con la digestión enzimática nos va a llevar al último paso de la fagocitosis, que es que ¿Muerte del microorganismo? la muerte del microorganismo, ¿sí? Ojo a esto, se lo dejo ahí, que es lo siguiente. Después de la fagocitosis nos va a llevar a la presentación antigénica. Pero bueno, ¿listo? Entonces, cuando usted le hace zoom out a esto, ya tenemos un ciclo inmune, ¿sí? De 3 mecanismos. ¿Qué es cuál? Sistema de complemento, TLRs y fagocitosis. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Esto puede, lo que le digo, puede empezar por TLRs. Entonces usted arranca que la bacteria hizo fisión binaria, no sé qué, liberó PAMPs, ¿cierto? En esa fisión binaria activó el TLR respectivo, sucedió todo lo que ya sabe, se liberan quimiosinas, citocinas proinflamatorias, bla. Esas quimiosinas, entonces, promovieron la quimiotaxis, ¿ya? Entonces usted puede usar interleucina 8 o MSP1, interleucina 8 para neutrófilos, MSP1 para macrófagos. Llegan esos macrófagos, quimiotaxis, opsonización, englobamiento, fagosoma, fagolisosoma, digestión y muerte. Y luego, simultáneamente, con otro microorganismo, se activa la vía alterna del sistema de complemento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay disponibilidad de C3b por el clivaje basal de C3b, entre C3b, BB, C3b, C5, C7, ¿sí? Balance electrolítico, ingreso de agua, lisis, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? El complemento va a potenciar los TLRs porque por la lisis se va a liberar más PAMs y además de eso, en la activación del sistema de complemento se libera C3A, C5A, que son también quimioatractantes, que van a también a potenciar la fagocitosis, induciendo quimiotaxis de células fagocíticas y además sirven como anafilotoxinas promoviendo inflamación. Y también conectamos los 3. ¿Estamos? Entonces, dime. No, se hace de forma simultánea. Arrancas, o sea, si quieres arrancar por fagocitosis, por ejemplo, ¿qué promueve la quimiotaxis? Es que yo no les expliqué eso, yo no les expliqué esa parte en la casa. Los quimiotractantes pueden ser endógenos como exógenos.
Los endógenos son esos, las quimiosinas y los derivados del complemento, ¿sí? Esos son endógenos, esos son los que nosotros producimos. Los exógenos son los que vienen con las bacterias, ¿sí? ¿Quiénes son los que vienen con las bacterias? Los PAMs, ¿sí? Hay muchos de esos, como el lipopolisacárido, que actúa como un quimioatractante exógeno. Entonces, puedes arrancar, ¿sí? Con que se promueve la quimiotaxis debido a la presencia de quimioatractantes exógenos como el lipopolisacárido. Entonces se lleva opsonización, ¿sí? Quimiotaxis, opsonización, englobamiento, ¿sí? Digestión enzimática simultáneamente. ¿Sí? Simultáneamente se activa el sistema de complemento, vía alterna, pasa todo lo que ya sabemos, se liberan los quimioatractantes C3AC5A, eso potencia fagocitosis, se liberan PAMs, ¿cierto? Por la lisis se liberan PAMs, TLRs. Y pues pasa todo lo de los TLR, las quimiosinas potencian fagocitosis, promueven inflamación por las citocinas proinflamatorias. ¿Sí? Listo, pero acá no acaba el modelo, muchachos. Entonces, ¿qué onda? Esto es como actúan o deberían actuar normalmente estos mecanismos, ¿ya? Pero entonces usted dice, si su microorganismo, o sea, si usted después de estudiar su microorganismo y entonces, pues, no tiene factores de virulencia que afecten ninguno de los tres mecanismos, pues va, hasta ahí llegó y concluye, debe concluir, por favor pongan cuidado porque después presentan videos que no son, como no son, ¿sí? Al final usted concluye, o sea, si no tiene factores de virulencia que afecten a alguno de esos tres mecanismos, usted dice, y mi microorganismo no tiene factores de virulencia que afecten ni el complemento, ni la fagocitosis, ni los TLRs, por ende, la respuesta inmune es completamente efectiva, punto. ¿Sí? Pero si tiene, entonces arrancamos, ¿sí? Entonces, usted dice, sin embargo, mi microorganismo Pepito Pérez, sin embargo, mi microorganismo Pepito Pérez tiene factores de virulencia que pueden afectar el sistema de complemento, ¿sí? Factores de virulencia, tienen factores de virulencia que afectan el sistema de complemento. Por ejemplo, ¿cuáles? Uy, ¿qué se me hizo? ¿Sí? Y eso es un gangazo que les doy acá. Entonces, como por ejemplo, ¿sí? Mi bacteria tiene enzimas que degradan el C3B, el C4B. ¿Sí? Enzimas que degradan. Entonces, como mi bacteria tiene, y dentro de las bacterias que ustedes tienen, hay bacterias que tienen enzimas para degradar, por ejemplo, C3B o C5B, por ejemplo. Entonces, si su bacteria tiene enzimas que degradan C3B o C5B, ¿sí? Pues se va a afectar la activación del sistema, se va a afectar la ejecución o la culminación efectiva del sistema de complemento. ¿Por qué? Porque C3B es clave y es clave en las tres vías. El C5B también es clave en las tres vías, ¿sí? Si ese microorganismo solo afecta al C4B, pues se afecta solo vía clásica porque vía alterna no tiene C3B, ¿cierto? Entonces usted llega y en su modelo dice, sin embargo, mi bacteria tiene enzimas que degradan y lo colocan en el modelo. Véalo, aquí lo estoy colocando. Que degradan C3B, C4B, por tanto alteraría la función del sistema de complemento, ¿sí? Si además de eso su bacteria puede presentar cápsula, y digo puede porque la cápsula no es una estructura obligada, ¿sí? Y además de eso, ojo a eso que les voy a decir, en la fase exponencial de crecimiento, las bacterias no pueden generar cápsula, ¿sí? La fase exponencial de crecimiento es cuando se están replicando constantemente. Como se están replicando constantemente, deben dividir su membrana, ¿sí? Constantemente, entonces si crean una cápsula no lo pueden hacer. Entonces, si su bacteria puede presentar cápsula, dice, además de eso, mi bacteria también tiene la capacidad de presentar cápsula. La cápsula no la tiene el 100% de la vida, pero si presenta cápsula, entonces va a afectar el proceso de opsonización. Entonces, la opsonización se va a ver
afectada. ¿Sí? La opsonización se va a ver afectada, por tanto, el sistema la fagocitosis también puede verse afectada por tal. ¿Sí? Entonces, eso mismo deben hacer con cada uno de los factores de virulencia que ustedes encuentren. Hay que tener, y usted concluye, puede verse afectado tal mecanismo, ¿sí? Específicamente en tal punto, si tiene cápsula en la opsonización, si tiene enzimas que degradan TLR, entonces se va a afectar por tal causa, ¿sí? Muchachos, esto ya se los habíamos dicho hace 15 días y vuelvo y hago la notación y la salvedad. No hay ningún reporte de alguien que se haya muerto por una bacteria oral y una infección, o sea, como tal. ¿Eso qué quiere decir? El hecho que afecte que afecte la acción de alguno de los mecanismos no significa, ¿sí?, que lo va a alterar completamente, o sea, que lo va a volver inefectivo completamente, sino que lo altera, ¿sí? Lo altera, es que no va a ser 100% efectivo. ¿Estamos? Entonces va a alterar tal mecanismo, ¿sí? Pero sabemos que este microorganismo, o sea, pero sabemos que realmente la respuesta inmune puede ser efectiva. ¿Con qué microorganismo? ¿Quejas, reclamos, sugerencias? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Para el video, digamos que, bueno, Sí, tal cual. Mira, el video, así tal cual como yo se los acabo de explicar. no, sí, sí, señor. Lo que pasa es que en los videos anteriores que habíamos hecho, pues habíamos hablado, digamos, por ejemplo, en el del sistema de complemento, habíamos hablado de todas las vías y después de la vía que nos tocaba. En este nuevo video solo hablamos de lo que nos toca por el microorganismo. Correcto, correcto. Sí, señora. En ese nuevo video solo van a la vía que se podría activar. Si es una levadura, pues entonces se van por las lectinas. ¿Y cuánto tiempo tiene que durar este video? Daniela, monitora, ¿está acá? Sí, señora. Dani, pregunta por el grupo que tenemos con la doctora Juliet. Eso, bueno, si ese video tiene los 3 minutos o es más largo, para que ella nos haga el favor de responderlo ahí. ¿Cuántos minutos me dices, profe? No, pregúntale ahí a la doctora Juliet, doctora, el video de unir todos para unir los mecanismos, ¿es de 3 minutos o se puede más largo? Para que ella nos diga ahí y tú replicas información. Dale, sí, señora. Bueno, preguntas. Profe, una pregunta. Es que para nuestro caso, digamos, estamos con estafilococcus aureus. Y mi pregunta es, Bueno, estafilo, ¿quién está hablando? yo, Karen, Karen. Estafilococcus aureus es una bacteria normal, por ejemplo, en piel, ¿sí? Cuando la piel está intacta y demás, en cabello oral puede ser transeúnte, o sea, que llega ahí, por algún motivo llega ahí, ¿sí? Porque tenía, no sé, porque es no sé, llegó ahí, pero no hace parte de la microbiota oral normal, ¿sí? Pero cuando Staphylococcus aureus genera un proceso infeccioso, es de correr. Y estafilo sí jode la respuesta inmune, o sea, esas bacterias que nos llevan a procesos de enfermedad es porque lograron vencer respuesta inmune. Y Staphylococcus aureus es uno de esos. ok, profe, sí, eso es lo que te iba a decir también, digamos, para fagocitosis, no sé, porque nosotros habíamos encontrado que se podía hacer por anticuerpos, pero tú nos dijiste pues, que no tomáramos por ese lado. Entonces, ¿Entonces qué? por anticuerpos, pero tú nos dijiste que por ese lado no. Entonces yo encontré aquí que la proteína tensioactiva A, no sé si puede ser relacionada con la proteína C. Eso es un factor de virulencia, la proteína tensioactiva A. ¿Mm? Porque dice que es Entonces,
Y la de las lectinas tipo C. Y aumenta la fagocitosis de SA2. ¿Cuál? La proteína tensioactiva. Según el artículo. Proteína la PTA, sí. Sí, está bien. También. ¿Mm? Listo, profe, gracias. Eso era mi pregunta. Está bien. Siguiente pregunta, ¿no hay más? Listo, muchachos. Van con Dios, que la paz sea con vosotros. Ojo con esos videos. Ya les mandé con Daniela, les mandé el material que enviaron los profes de los diseñadores, ¿cierto? Para que ahí ya tengan todo ese repertorio, más eso. Si quieren, tómenle pantallazo aquí, pues yo creo que ya lo hicieron, ¿sí? Algo, yo personalmente voy a valorar más los modelos que tengan, o sea, que logren presentar en un solo esquema, como estamos acá, viendo en pantalla toda la integración. Más que lo presenten como por slides, que primero pasa esto y luego un slide nuevo, o si lo quieren presentar por slides, está bien, pero luego que podamos ver toda la integración en un solo panel, ¿sí? En una sola pantalla, que podamos ver todo eso, cómo se integra. Y eso que esos son 3 mecanismos, todavía nos faltan como 3 más, ¿ya? Entonces, de más también estos tableros y con los pads, ¿sí? Y graban la pantalla también sirve, así como lo acabamos de hacer, ¿sí? Y sobre eso montan su video. Bueno, no sé. Chao, muchachos, nos vemos que tengo clase. Bueno, un abrazo, se cuida, nos vemos.